Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Quiero decirle que la organización México Elige, que dirige Sergio Zaragoza, acaba de presentar su evaluación correspondiente al mes de agosto del 2026. Ahí se analizan diferentes temas, dice, sobre el país, los poderes del Estado. Y en este análisis que realizan, en este reciente análisis de agosto, hay un dato, bueno, hay varios datos que me llaman bastante la atención. Ahí se analizan diferentes temas, déjame decirle, el país, los mire, por ejemplo, del Estado, casi el 51% aprueban que el ejército de Estados Unidos detenga a los narcos en territorio mexicano, un tema que es polémico y hay más datos, pero mire, me voy a estacionar aquí para poder aprueban que el ejército de Estados Unidos, muy particular, que está aconteciendo en Morena, con el señor Andy que es polémico, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el señor que heredó todo la situación y la gloria y la fundación del Partido Morena, y que ahora tema que es polémico, que volvernos a la bandera para poder defender la soberanía, que el señor que heredó. Pero para entrar en el tema, permítame primero presentar a Sergio Zaragoza, el director de México Elige, que volvernos para que podamos irle sacando el jugo y la carnita a este tema. Mi estimado Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días. Gracias por la invitación y la verdad es siempre un verdadero gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Sergio, para la carnita a este tema. Mi estimado Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Compartiendo tus Rodolfo, muy buenos días. Gracias por la invitación y la verdad es siempre un verdadero gusto estar contigo. En el caso de este señor, digo, la encuesta dice el 51% aprobaría que vinieran del ejército de Estados Unidos a detener los narcos en nuestro territorio. Sergio, esto tiene que ver con la famosa soberanía. Se han detenido narcos, se los han llevado, han hecho los operativos que han querido. Sin embargo, ahora que a este señor territorio, Andy López Beltrán, le retiraron la visa y que nos enteramos de nada menos que por ellos se los han llevado, por el propio Andy fue el que elaboró una carta donde está ordenándole al presidente Donald Trump que corra a dos y que nos enteramos gobierno porque le quitaron la visa, y esto tiene que ver con que el señor presuntamente lo acusa de formar parte o de ser el autor de una red que se dedica al huachicol fiscal, y entonces involucra en el tema de la soberanía, que presuntamente lo acusa, tú dices, 51% dice sí, o de ser el autor de una... ¿Qué opinión te merece este? Digo, no jóvenes, si no vale la pena, sino el respaldo que de inmediato le dio la presidenta, el partido Morena y todos los que se están inmolando. Digo, no el jóvenes, si no vale la pena, sino bueno, primero, Rodolfo, yo quisiera aclarar los temas en el asunto de soberanía. Antes de libertad, si me lo permite. El tema de soberanía nacional no es un tema nuevo. Bueno, primero, Rodolfo, tanto de López Obrador, desde que se llevaron al Mayo Zambada, que no supieron ni de cómo, ya apenas se está investigando el tema de cómo fue el tema de soberanía nacional. Desde ahí empieza a ebullir el tema en gobierno de López Obrador Paganda, el tema de la soberanía nacional, ni cómo, ya el tema de la soberanía nacional lo ve obviamente el gobierno y lo ve como un
tema empieza a cierne a los mexicanos y que les preocupa y que siempre están en su tema del ambiente de ellos y en el colectivo, y lo sacan del tema de la independencia. Lo hemos visto obviamente en las respuestas de la presidencia, en las respuestas que daba López Obrador. Sí, ¿me escuchas? Tenemos un rebote en la conexión, algo está fallando. ¿Me permites que volvamos a hacer la respuesta de la presidencia que daba López Obrador? Sí, claro, por supuesto. Sí, vamos a hacer nada más. Tenemos un rebote fallando porque hay un rebote, algo está fallando. ¿Me permites que volvamos a hacer? Yo creo que puede ser las dos señales que están ahí abiertas para que me veas y para que escuche. Han de estar rebotando algunos de los dos micrófonos. Está fallando. ¿Me permites? A ver, Sergio, ¿me escuchas? A ver, si hacemos pruebas de nuevo. Ahí está. Sí. Teníamos una doble conexión. A ver, Sergio, me regreso con la pregunta. En esta evaluación que ustedes acaban de presentar correspondiente al mes de agosto, tu organización México Elige, dan un dato relevante. Casi el 51% de los encuestados dicen que aprobarían que el ejército de los Estados Unidos detenga narcos en territorio mexicano. Esto es una aceptación a que haya una invasión a nuestra soberanía nacional, porque ahí sí sería que la soberanía fuera mancillada. Pero ahora los señores de Morena y la propia presidenta Sheinbaum está utilizando que la soberanía no debe de ser violada por parte del gobierno de Estados Unidos por el simple hecho de que le retiraron la visa a Landy López Beltrán y que nosotros los medios de comunicación, los mexicanos, ni sabíamos, porque además dicen que se la retiraron tiempo atrás, y el muy torpe, muy tonto, sale a elaborar una carta y a decir que le quitaron su visa. Y entonces la presidenta dice, esta es una invasión, una intromisión del gobierno de no dice Estados Unidos, de un país en contra de los mexicanos. Y el hermano de Andrés Manuel López Obrador lo dice muy claro, dice, no vienen por el muchacho, no vienen por el chamaco, vienen por el padre, esos de Estados Unidos vienen por el padre. ¿Qué opinión te merece la utilización de la palabra soberanía y el discurso que está utilizando la presidenta Sheinbaum para defender al chamaco imberbe de política, porque de años ya está bien curtidito, que cometió la torpeza de solicitarle a Donald Trump que corren a las dos personas que le quitaron su visa? Bueno, quisiera retomar, Rodolfo, el tema de la soberanía. De nuevo, no es un tema puntual, es un tema de una línea de tiempo. Es decir, sí, el tema de soberanía se ha venido tocando desde hace ya años. Desde que se llevaron al Mayo Zambada, que ha sido uno de los sustos más grandes que le han pegado a López Obrador. Se veía la cara, se veía todo lo que hicieron, el involucramiento de todos los gobernadores, el asunto de ir a hacer ruedas de prensa con Rochamoya en Sinaloa inmediatamente. La cara descompuesta de López Obrador, nunca lo vi. Bueno, tal vez en el tema de la Casa Blanca de su hijo, allá en Houston, pero nunca lo vi tan descompuesto al presidente en todo su sexenio. Para él fue un sexenio alegre, de hacer daño a los de la derecha, de pisotear a la mitad de los mexicanos en su afán de ese pueblo mal entendido. Pero el tema de soberanía es nuevo, o sea, no es nuevo, se ha venido ya parte del gobierno para tratar un visto de que cualquier ataque a Morena, a los morenistas, a los activos de los morenistas, a los socios de los morenistas, que son los narcos, pues es un ataque a la soberanía nacional y a todos los mexicanos y al territorio. Entonces, partiendo de ese dicho, y han hecho muchas cosas para proteger a la soberanía a su conveniencia. Hablo muchas cosas desde aquella vez que se transmitió un comercial por parte de los Estados Unidos diciendo no vengan a Estados Unidos de manera ilegal, los vamos a sacar. ¿Y qué pasó? Hicieron una ley donde ahora pues nadie del extranjero puede publicitarse en México con esos temas, ¿no? O sea, sí. Y luego empezó el tema de la amenaza de Estados Unidos de llevarse
a personas, a personas de Estados Unidos a ser enjuiciadas por el tema de Rochamoya y todo, que ya lo conoce todo el mundo, y luego sacaron una modificación constitucional donde dice que cualquier injerencia extranjera será motivo de que se anulen elecciones. Sí. O sea, están poniéndose el guaracha el reglamento de ese artículo constitucional, no lo han modificado, pero ya está en la Constitución y ya pueden ahorita en este momento decir, hay injerencia como ellos la definan y pueden anular una elección en caso de que no sea para su conveniencia y su gusto o su triunfo. Eso es muy delicado, muy delicadísimo. Pues bueno, el tema de la soberanía depende cómo se mida, ¿sí? O sea, porque también hay un tema de donde muchas casas encuestadoras están midiendo el tema de soberanía. Dice, oye, si Estados Unidos pone a su ejército en México, ¿será un tema de invasión y será una violación de soberanía? Pues obvio, ahí el 90, el 95% dice sí es una violación a la soberanía si vienen nos invade un ente extranjero, un país extranjero. ¿Cómo la plantea México Elige? La primera es, ¿usted consideraría que es necesaria la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México? 64% dice que sí, 33% dice que no, es decir, la mayoría, casi 7 de cada 10 mexicanos dicen sí, por supuesto, colaboremos. Cuando se hace esa pregunta en Estados Unidos, el 70% de los estadounidenses también están de acuerdo en que Estados Unidos colabore con México. Este es el inicio de la pregunta, no es un tema de invasión, un tema. Entonces vemos que la soberanía después se convierte en un gradiente, es decir, no es un número, sino es un gradiente. ¿Cómo? Cuando eso le preguntamos a la gente, que los gobiernos de Estados Unidos y México se compartan información, 88%. Que las policías mexicanas se entrenen allá, 63%. Que el ejército de Estados Unidos venga a atrapar a narcotraficantes en México, 50.8. Venía del 48 con el bono mundialista. Ya subió a 2, ha estado en 55. De nuevo, México Elige tiene la película, no la fotografía. Y la película nos dice, ha ido cambiando el humor de los mexicanos con el mundial, bajó el tema de que sí, subió el tema varias mafiosare que tenemos cada uno de los mexicanos. Entonces es un gradiente, Rodolfo, hay que aclarar eso. O sea, los mexicanos están muy de acuerdo en el tema de colaboración con Estados Unidos, pero muy, muy de acuerdo. Pero en el momento en que dicen boots on the ground o que ejército venga a tapar narcos, el 51%. Es decir, una mayoría ligera de los mexicanos, creciendo porque están en el 55%, están de acuerdo en que vengan a tapar narcos. Y de nuevo, están conscientes del tema de soberanía, porque le dicen, ¿usted considera que si Estados Unidos ataca a un narco, al narco en territorio mexicano, eso no es una violación de la soberanía? El 51% dice sí es una violación de la soberanía, pero se traslapa diciendo, si vienes por un narco y no lo están haciendo aquí, llévatelo, maestro, por favor. O sea, ven, viola la soberanía si quieres, pero aquí no está haciendo el gobierno su trabajo de atrapar a estos desgraciados que están asesinando, envenenando a nuestra juventud, aumentando el precio del aguacate, del limón, extorsionando a la gente. O sea, si el gobierno de México, por sociedad y por de alguna forma algún tipo de alianza que tengan, comercial, mercantil, económica, de operación electoral, que la hemos visto todas ese espectro de utilidades que tiene el gobierno para el narco, para el gobierno, pues se ven. Entonces, pues obviamente la inacción es la variable principal que ve el mexicano y dice, pues no están haciendo nada. Pues no hacen nada, señores, porque son los mismos, no es por otra cosa. O sea, no hacen nada contra ellos mismos, se protegen entre ellos mismos. Entonces eso es el asunto de soberanía. Ojo, el gobierno nacional, el gobierno de Morena, ya está haciendo todo lo posible por que el tema de la soberanía sea un tema de importancia nacional. Es decir, propagandísticamente ya hasta una película va a salir ahí donde se menciona el tema de la soberanía. Ya volvemos a los tiempos de cuando Morena y la oposición usaba estas películas para tratar de inocular ese virus en los mexicanos para que empiecen a pensar así, y lo hicieron con el PRI, con el PAN, con todo el poder, estas películas propagandísticas 100%, golpeando obviamente al gobierno. Hoy, al revés, se utilizan para
decir, golpear a los gringos. Ya van a salir una película de un alcalde, suponiendo un alcalde que hace una película sobre su municipio, dice, pues los gringos son nuestros enemigos. Esa es la frase que dice. Porque tenemos que poner los gringos, porque los gringos son nuestros enemigos, porque ellos violan la soberanía, porque ellos siempre nos están diciendo cosas y nosotros nunca decimos nada de ellos. Entonces, ya hay un esfuerzo serio por parte del gobierno de este tema propagandístico de la soberanía y la defensa de la soberanía, porque, ojo, no les queda de otra. Sí. No les queda de otra. Tienes razón, Sergio Zaragoza. La narrativa de todos los días ya es la soberanía. A donde va la presidenta Sheinbaum, soberanía, soberanía, no vamos a permitir una violación. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, también hablan de que todo esto está relacionado con una pretensión de llegar a la elección del noviembre de este año en Estados Unidos para que Donald Trump no pierda el control en el Congreso y que toda la narrativa de invasión y la soberanía y las negociaciones para estarnos poniendo la soga al cuello para que él tenga un piso electoral. No sé qué tan cierto sea eso, si les vaya a servir o no les vaya a servir para que... A ver, obviamente les va a servir, Rodolfo. A ver, el tema pero no es algo tampoco de hoy, es un tema que y lo hemos mencionado mucho en tu programa. Sí. Es un tema de las propuestas de campaña del propio Donald Trump. Eran 10 propuestas de campaña cuando él hizo la campaña para ser presidente, que hoy es presidente. Okay. Y Donald Trump es una persona que sí cumple sus promesas de campaña y las ha estado cumpliendo. De esas 10, 5 tenían que ver con México. Y de esas 10, la primera era el tema de migración. Hoy vemos una frontera totalmente sellada y cerrada. Los números de migración en Estados Unidos por parte de México han bajado hasta en un 90%. ¿Sí? Y parte de ese comercial del Super Bowl donde dicen no vengan. Y parte de toda una política de una política fuerte de atrapar a los migrantes ilegales y regresarlos. Ojo, nadie está diciendo eso. Y como periodista te va a gustar este dato, porque todos hablan de que atraparon a 50,000 ilegales en este mes y los expulsaron. Los comerciantes y agricultores y todo han solicitado al Departamento del Trabajo 260,000 trabajadores temporales. Estados Unidos ha abierto eso a 250,000. Ojo, dato de enero a marzo, más o menos 250,000, anda un poquito más arriba, muy pegado a la demanda de los empresarios en Estados Unidos. Casi los 260,000 han sido cubiertos. De esos, 96% son mexicanos. Han dado 256,000 aproximadamente visas de trabajo a mexicanos. ¿Me repites el dato, Sergio? A ver, ese dato vale muchísimo. Si me lo puedes repetir. Espera, los empresarios... Te voy a dar el dato. Dime. Déjame nada más buscarlo aquí, pero te doy el dato exacto porque justamente ayer se lo pasé a una amiga que lo estaba buscando. Verás, un segundo. Entonces, discurso de tumbar las visas, de que no vengan, pues choca con la realidad. Finalmente, choca con la realidad. O sea, choca con la realidad de la narrativa. De la narrativa. Contra Trump. Exacto. De decir, están expulsando a migrantes. Sí, está expulsando migrantes ilegales. Pero ¿quién está diciendo que hay 250,000 migrantes? Obviamente a Trump no le conviene. A Trump le conviene el discurso anti-inmigrante. Estoy haciendo mi trabajo porque es parte de su política. Eso es lo que lo va a llevar en noviembre a intentar ganar las elecciones intermedias. Sí. Porque siempre ha sido un tema de migración. Pero tampoco se pone en contra de sus propios empresarios. Y es un dato sordo, es un dato público, pero nadie lo dice. 256,000 migrantes mexicanos están ya trabajando en Estados Unidos de manera legal en un programa de visas temporales. Ahorita te paso el dato, pero es un dato que es público, es un dato que el propio gobierno, las propias instituciones de Estados Unidos lo tienen. Y pues bueno, el asunto es tema de nuevo, ahorita te doy el dato, volvemos al tema de soberanía. El asunto es que ya el gobierno
está en una cruzada por, obviamente, poner el tema de soberanía como un tema en la agenda y en el colectivo y en los medios, y que todos estemos hablando de esto que estamos hablando hoy. Pero es una soberanía obviamente mal entendida, ¿sí? Y es una soberanía que en otras partes del mundo, especialmente América Latina, la entienden distinto también. Ya hay programas de colaboración del ejército de Estados Unidos con los ejércitos de Colombia, de Panamá, Sí, de Argentina, de El Salvador, muy cercanamente para temas no solamente de inteligencia, sino de usar la tecnología norteamericana para darle piso, es decir, matar, asesinar, a maleantes que no hay acceso para que la justicia llegue a ellos. Ya vimos que un dron en Colombia llegó y directamente hizo un ataque a un jefe de las guerrillas allá en Colombia. Entonces, eso es lo que hoy Estados Unidos, en la cumbre que hubo de la DEA ayer, antier en Argentina, donde alabaron a Harfuch como una de las personas que más colaboraba con Estados Unidos. De nuevo, el tema colaboración choca con el tema de soberanía, porque la colaboración es un término en conjunto, ¿sí? Y el tema de violación de soberanías es unilateral. Obviamente, en los temas más importantes, Estados Unidos se ha preparado para así violar la soberanía de los países de una manera legal. El tema de que a los narcotraficantes los hayan declarado organizaciones terroristas en base a la ley internacional, cualquier país puede ir por un terrorista donde esté, ¿sí? Esa es la razón de ahora clasificarlos a los narcotraficantes como terroristas. Pues digo, no, esa es no sé si es una razón de fondo, ese es un efecto de la acción de clasificarlos como terroristas, que pueden ir por ellos a cualquier lado del mundo. Lo que sí es una razón, y es razón porque no puedes decir tú, pues Rodolfo Franco es terrorista, pues no, o sea, tiene que haber detrás de ello todo un tema para poder clasificar esos grupos como terroristas, que la propia ley internacional lo establece, y obviamente los narcotraficantes se pasaron de tueste en todo lo que hacen. Recordemos la historia del narco en México, los gomeros en Sinaloa, que estaban recluidos en la sierra y hacían su trabajo de una manera muy discreta, producían la goma de opio, la mandaban a Estados Unidos o la mandaban a los mercados, pero no había un tema fuerte de violencia, o eran temas de violencia muy concentrados en sus grupos, ¿no? Hoy por hoy el tema de violencia está en todos lados, mandan mensajes, el ejército lo atacan a población civil, secuestran personas, extorsionan, todo eso para llevar a cabo sus actividades comerciales, y eso en todos lados en el mundo es llamado terrorismo, porque son organizaciones ya formales. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene oficinas en 20, no oficinas, pero tiene operaciones en más de 30 países del mundo. O sea, ya no nada más es México, sino están en muchas partes. Y eso obviamente a Estados Unidos y a muchos países pues los tiene en un jaque que no pueden, no pueden permitir, porque no puede haber definitivamente, porque así a través de votaciones y todo les damos nosotros el poder al Estado. No puede haber un poder más grande que el Estado en ningún lado, en ninguna parte, en ningún país, porque eso nadie lo vota, ¿sí? Y eso en todos lados, esa sí es una violación a la soberanía. El narco es una violación a la soberanía interna de nuestro país, porque no podemos hablar con confianza, andamos con miedo, extorsionan los negocios, hacen cobro de piso, pero eso Morena no lo toma así. Entonces, ¿por qué? De nuevo, volvemos al tema de la colusión que hay entre el narco y Morena en ese tipo de sentidos, porque no puedo encontrarle ninguna otra razón a que un gobierno no quiera colaboración para detener a esos maleantes y para llevarlos a, pues a la cárcel donde deben de estar. Entonces, esos son los puntos delicados. Sergio Zaragoza, director de México Elige, ¿esta ecuación se cumple con el dato que también estás publicando?
donde dice, corrupción es el problema número uno en México. Casi 71% percibe que sí hay corrupción. Y la corrupción tiene que ver con esto que tú dices, a ver, los limoneros, los aguacateros, los diferentes comerciantes que están en los mercados. Acuérdate que el pollo, por ejemplo, en determinadas regiones de Michoacán, de Guerrero, pues no se vendía si no era a través de la instrucción, la autorización, la venia de los grupos de la delincuencia organizada, el terror que existe en las carreteras porque te asaltan, te roban. O sea, todo esto, esta corrupción es que la autoridad está permitiendo que estos grupos delincuenciales hagan lo que quieran porque ellos ya ponen presidentes municipales, ponen gobernadores, o sea, ellos ya están decidiendo, ponen jefes. Ayer leí un artículo de una revelación sobre la relación del famoso Grande, ¿recuerdas ese delincuente vinculado con los Beltrán Leiva? Cuando él describe, dice, bueno, pues desde el general fulano de tal y el secretario y el comandante, pues todos están relacionados, todos están, no hacíamos nada si no era por el visto bueno del ejército y qué decir de las policías. Si pueden penetrar al ejército, pues al gobierno es más fácil porque con financiar las campañas, lo platicamos en otro programa, lo que fue la elección en Baja California, la elección en Sinaloa, la elección en Michoacán, o sea, diferentes estados donde coaccionaron a determinadas personas para que dijeran, me retiro, no voy a votar o voto por determinada persona. El narco hoy en día se ha imbrincado al gobierno y este dato de la corrupción es impresionante, 71%, y tiene que ver también con todo lo que están publicándose de los gobernadores. Por ejemplo, la señora Estalaida Sansores, que es vergonzoso, además de fea y de mal gusto, abusando del presupuesto, el changoleón, el Noroña también dándose vida de rey, la impunidad, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, que presuntamente violó y le valió madre, o sea, todo esto es una mengambrea, pero que al gobierno de Estados Unidos no le importa si traen o no traen dinero. El tema es que los grupos de la delincuencia organizada han logrado ese nivel de operatividad internacional porque el gobierno de México lo ha permitido. Es correcto, todo lo que dices de alguna manera es lo que estamos viviendo los mexicanos hoy. Y sí, hay una permisividad total por parte del gobierno. Lo dice Milei en alguna frase, cuando el gobierno no combate algo es porque está involucrado en ello. Y de nuevo, es algo, de nuevo, muy, muy complicado lo que pasa en nuestro país. Y los mexicanos no somos ciegos, lo vemos. Y obviamente lo participamos en encuestas como la de México Elige, donde preguntamos todos los datos estos que se preguntan mes con mes, porque mes con mes puede cambiar el humor del mexicano. Como te digo, terminando el Mundial, del 48% de los mexicanos decían que era una violación a la soberanía el que vinieran a atrapar narcos. Hoy sube al 50%, ha estado en el 55%, entonces un humor que cambia, pero está muy cerca al 50%. Pues es decir, por más que estén haciendo esfuerzos el gobierno de México por tratar de encuadrar el asunto de que vengan por Rochamoya o que vengan por un narco o que vengan por un delincuente que, ojo, Estados Unidos no va a venir por un delincuente local, no se preocupen los delincuentes locales. Delincuentes que delincan solamente en México y que no tengan ningún delito en Estados Unidos no van a ser sujetos a proceso. Delincuentes que no estén encuadrados en el tema de la ley al terrorismo no van a venir a Estados Unidos por ustedes, pero ya Estados Unidos encuadró, como ya lo dijimos, el delito del narcotráfico, específicamente ciertos grupos delincuenciales de narcotráfico los encuadró como terroristas. El que avisa no traiciona, dicen. Trump lo dijo desde su campaña: voy a hacer a los grupos narcotraficantes, primariamente el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los voy a hacer organizaciones terroristas. Ya el cártel de Juárez también ya fue denominado como una organización terrorista.
Entonces, lo avisó Trump en campaña, lo está cumpliendo como presidente. Dijo también, voy a decretar el fentanilo como una arma de destrucción masiva. Sí. El fentanilo está junto con la bomba atómica, ¿sí? Junto con el anthrax, junto con las armas químicas y biológicas, porque lo es, y lo hemos dicho en tu programa. China invadió Estados Unidos con químicos a través de México, químicos que mataron 550,000 estadounidenses en su territorio, ¿sí? Eso se llama guerra química. De alguna manera soterrada, poco a poco, pero así lo hicieron a través de México. México coadyuvó y sus narcotraficantes en que se murieran por autoconsumo, si gustan, pero que se murieran 550,000 personas por consumir una sustancia cuyos precursores vienen de China, y aquí los fabricamos y los ponemos en conjunto para hacer el fentanilo y lo mandamos de contrabando a Estados Unidos. Eso lo avisó Trump, eso va a ser terrorismo, ya es terrorismo, y les avisó a los políticos y les avisó a los narcos, y ojo, al Mayo Zambada se lo llevaron antes de que esa ley entrara en vigor. Entonces al Mayo Zambada no lo enjuiciaron como un terrorista. Los que vengan de aquí en adelante sí los van a enjuiciar como terroristas, y eso significa que incluso el tipo de cárceles donde pueden estar sujetos a otra ley que es mucho más dura que la que es la ley común para el hombre común en Estados Unidos. En esas prisiones, como por ejemplo para ejemplificar, la de Guantánamo en Cuba, que era para personajes de otro orden. Y no era, siguen estando ahí encerrados los terroristas que han atrapado de Al Qaeda a las personalidades más fuertes, siguen estando en el tema de Guantánamo. La cárcel de Guantánamo sigue existiendo y sigue siendo un lugar sin ley, por así decirlo, sí. En el tema de derechos humanos y ahí todo no eso. Existen, ahí no existen. Dime, Sergio Zaragoza, nada más si me das unos 2-3 minutitos. Sí, preguntarte sobre el tema del Salvador y que el trabajo que está haciendo Bukele. La semana pasada estuve en un foro de seguridad, vinieron funcionarios, legisladores del Salvador y comentaban, a ver, nosotros no estamos violando los derechos humanos simple y sencillamente porque nuestra legislación, nosotros determinamos y legislamos para que determinados derechos que posee la víctima no conculquen la de los victimarios. Es decir, sí habrá derechos, pero son para las víctimas. Y entonces nos traen un modelo o nos vienen a vender un modelo de que México debiera de tener ese nivel de rudeza y de reducción de derechos humanos para los victimarios, que es algo que también está lacerando en México, porque detienen una persona, tiene unas huellas de porque le pusieron las esposas, porque le dijeron determinada cosa en la audiencia, y se caen muchas audiencias. ¿Tú consideras que ese modelo del Salvador que implementó Bukele, que nos presentaban ahí, dice, tenemos 100 y tantos días sin un solo homicidio doloso? ¿Qué opinión te merece? Porque tiene que ver con este asunto de los delincuentes y que en México, pues hoy en día, por parte de Morena, nos lo dijo López Obrador, también son seres humanos, también hay que cuidarlos y protegerlos. Mira, más que mi opinión, te diría cuál es la opinión de los propios salvadoreños. O sea, de vivir de un régimen de excepción donde las pandillas, Mara Salvatrucha y todos esos, era un tema totalmente de indefensión, de tener cientos, sino que decenas de asesinatos por día en un país pequeño como Salvador, estaban tomados por las pandillas. Sí. Incluso hoy, si los estudios en El Salvador, encuestas, dan una aprobación total. De nuevo, en El Salvador, nosotros podemos ver desde fuera con muchos ojos críticos ese tipo de cosas, pero la premisa de Bukele es muy sencilla: los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿sí? Está bien, sí. Entonces, el tema ahí es, en El Salvador tiene una total aceptación, total. ¿Por qué? Porque ellos vivieron con esos temas, así como estamos viviendo nosotros con los nuestros, ¿sí?
Y a veces se necesitan medidas extremas como las cárceles de Bukele, como el tema de que prácticamente pues clasifican a sus delincuentes por los tatuajes, porque aparte era una forma de que ellos hacían su propia identificación de quiénes habían matado y a cuántos habían matado, se los tatuaban en la piel y se los grababan. Entonces, el payaso que se grabó algo así, nada más por parecerse un pandillero, pues está en la cárcel o ya haya hecho no eso, pues, ¿no? Entonces sí hay una línea muy delgada, pero de nuevo, los resultados están ahí, tú mismo lo has dicho, o sea, tantos días, cientos de días, sin un solo asesinato en todo el país, ¿sí? Entonces, y criticaban a Bukele, pues es como esto no se puede aplicar en México. Bueno, por el país de tu tamaño, pues aplíquelo en un estado, pues, ¿no? O sea, por lo menos, comiencen. Una parte, pues, ¿no? O sea, ¿por qué en Mérida las tasas de asesinatos son de más de 100 días de que no hay asesinatos en Yucatán? ¿Y por qué es distinto en Guanajuato? ¿Por qué es distinto en Michoacán? ¿Por qué es distinto? De nuevo, tiene mucho que ver de cómo los gobiernos actúan y qué es lo que quieren las sociedades de cada una de sus territorios. En Mérida repudian todo tema de violencia y todo eso. Distinto en Sinaloa, que ella es parte de la cultura y está metida en la cultura de todas las personas. En Michoacán también, el buchonismo, o sea, cómo alaban la cultura del narco, las camionetotas, las mujeres todas tuneadas, etcétera, etcétera. Es parte de la cultura ya nacional en muchos lugares, ¿no? Entonces, estamos infectados del narco, estamos infectados de la narcocultura, estamos infectados de la inacción del gobierno. Tenemos que tener, obviamente, ese es mi parecer, políticas públicas más fuertes. La sociedad tiene que empezar a repudiar ese tipo de acciones. No es posible que tengamos miles de madres buscadoras buscando a sus hijos, rascando la tierra para ver dónde los dejó el narco, pues, ¿no? O dónde los dejó sus actividades criminales. Sí. Entonces, eso es muy lamentable. Y en México perdió de hace mucho tiempo su brújula. Tenemos que recuperarla. Necesitamos, obviamente, este gobierno no va a hacer nada. Viene la primera aduana, que es en el 2027, para tratar de recuperar, para que haya pluralidad de nuevo en el Congreso, que los diputados estén no con una mayoría de un solo partido político, sino que tengan que ponerse de acuerdo para poder sacar las cosas, como fue la normalidad democrática en México durante más de 30 años. Tenemos que regresar a esa normalidad democrática. Y luego viene la aduana del 2030, donde tenemos que elegir a un buen presidente para que lleve este país a la normalidad, por lo menos, de lo que se perdió, lo hagan. Insisto, allá el tema de abrazos, no balazos, no funcionan. Allá meten a la cárcel a los delincuentes. Aquí no. Aquí los delincuentes mandan. Aquí la impunidad es lo que manda. Tú vas al Ministerio Público a poner una denuncia y duerme el sueño de los justos. Más del 60% de las denuncias de los temas de extorsión no se denuncian. La encuesta de México Elige es muy, muy clara en el tema de la extorsión. Mencionamos los datos y todo eso, el derecho de piso, y mencionamos la percepción de la gente en cuanto a que el 70% dice que no lo está combatiendo el gobierno, o sea, no combaten el cobro de piso de extorsión, que mucho tiene que ver, Rodolfo, como ya lo habíamos comentado hace ya tiempo contigo, el asunto de que al apretar el gobierno de Estados Unidos a los delincuentes en México, pues los delincuentes van a buscar cómo diversificar sus actividades. Y lo están haciendo, lo están haciendo porque no están acostumbrados a trabajar. No. Es decir, trabajan de otra manera, trabajan del daño que le hacen a la gente que sí trabaja o que trabajamos. O sea, hace poquito a un colaborador mío le secuestraron a su cuñado en la Ciudad de México. Está pidiendo 20 millones de pesos en tema de rescate. Increíble, porque te pones a pensar, es gente que trabajó años para poder tener ese patrimonio, años y años de romperse el lomo para que venga alguien que está coludido con la policía, que está coludido con eso, y le digas, ¿sabes qué? Dámelo, ¿no? ¿Y cómo te privo de tu libertad? Y te amenazo que voy a matar a tu hijo y que esto y lo otro. O sea, y nadie hace nada, porque de esos 20 millones probablemente algún funcionario público le va a tocar una parte, ¿sí? Entonces, a la policía, alguna parte de la policía, de los que tienen que protegernos, les va a tocar una parte. Entonces, estamos en la indefensión total. Y sí, desgraciadamente, sí se necesitan personajes como Bukele para poder poner un orden
que luego lo identifican como temas de ultraderecha, de represión y todo eso. Insisto, hemos perdido la brújula en este país, necesitamos recuperarla y el orden es una parte de la que tenemos que tener para poder que volvamos a un país donde se protege a los que trabajamos, a los que pagamos impuestos y lo que hacemos este país que crezca, y se castiga a quien dañe a aquellas personas en cuanto a su libertad, a su propiedad privada y a su trabajo. Sí, para los de Morena, hablar de Porfirio Díaz Mori es como hablar del demonio. Pero si nos regresamos y analizamos una parte de ese gobierno de Porfirio Díaz Mori, lo que estás comentando, Sergio Zaragoza, se aplicaba. Él era implacable con los salteadores de caminos, con los corruptos. Fue la única manera que encontró la fuerza del Estado para pacificar un país que tenía años luchando unos contra otros. Y logró pues, darle a México lo que hoy, a ver, vas a la Ciudad de México y disfrutas de la belleza de la ciudad porque tuvo la tingencia de construir y de crear esas grandes construcciones. Pero más allá de eso, que le dio al país orden, estabilidad, crecimiento, bases, que después se perdió por la locura de seguir gobernando, pues como muchos cuando tienen el poder absoluto. Pero, ¿cuál era su eslogan? Pax, Pax, la paz. Y decía, el gobierno lo único que dice es administrar esto, la paz que se necesitaba en nuestro país. No la tenemos el día de hoy porque los señores están involucrados. No puede haber delincuencia organizada o desorganizada sin la connivencia, la aprobación, el visto bueno o hasta la omisión de las autoridades, desde la policía de prevención, la de procuración, que son las fiscalías, hasta la impartición. Aquí en Aguascalientes, con los jueces del acordeón o del bienestar, lo he visto, sentencias que ni un estudiante, un pasante de derecho hubiera realizado y que seguramente están imbuidas pues por algún telefonazo, por una convivencia, oye, a ver, ayúdame. Es el tema que tenemos en México. Se salió de orden y no hay quien ponga orden porque los desorganizadores están metidos junto con el gobierno. Esa es la realidad, Sergio. Así es correcto. Y de nuevo, hemos perdido la brújula cuando incluso en cosas elementales como en la teoría del Estado, ¿para qué existe el gobierno? ¿Por qué inventó la humanidad a los gobiernos? Pues los inventaron básicamente por preceptos muy sencillos. Uno, se le da al gobierno la capacidad del uso de la fuerza pública. Es decir, para poner orden con la fuerza, poner orden para cuidar el trabajo, para cuidar la propiedad privada y para cuidar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Ellos tienen esa facultad de tener esos cuerpos que traen pistola, que pueden ejercer la ley y todo eso, y eso se da a través del voto para que una persona mandate sobre todos ellos, para que haya este orden, para cuidar a los que sí producen y sí trabajan, ¿sí? También el gobierno, una de las segundas funciones es el tema de ser el garante de los contratos. Yo hago un contrato con alguien de cualquier cosa, prestación de servicios, de lo que sea, y el gobierno es el que se encarga de que se ejecute cuando hay violaciones a los contratos. Y eso significa poder judicial, leyes y todo, que hoy, con el tema de como tú bien decías, de los jueces del acordeón y todo eso, pues está trastocado el Estado de Derecho, está trastocada la seguridad pública, está trastocada la justicia, y vivimos en un país sin ley, o por lo menos sin ley para los ciudadanos, pero una ley para Morena para que ellos la apliquen al contentillo como ellos quieran. Sí. Entonces, el juego se les está acabando el dinero, se les está acabando la paciencia, se está acabando la paciencia del pueblo bueno, y ya vemos a justicia con mano propia contra los propios funcionarios, ya los agarran acá. Hace 2 días o 3 días vi el video de algún alcalde que lo agarran, entran a la oficina y se lo llevan. Sí, lo sacaron. Y en Ciudad de México emplayaron a uno en un poste. ¿Sí? El pueblo bueno está despertando de su anestesia
ya no les está alcanzando los 6,000 pesos que le dan cada 2 meses, una cosa por el estilo. Ya están viendo que pues ese dinero les está costando mucho más de lo que realmente representa. Y pues vaya, ya por fin al parecer se están dando visos de que nuestro pueblo mexicano está saliendo de esa anestesia y ya están pidiendo que los gobiernos hagan su trabajo por los cuales fueron inventados, pues, ¿no? Y cuando ves las imágenes de la señora Sheinbaum en sus recorridos, recientemente una señora llega y le golpea el carro y le gritonea y cállese, cállese, no, deme eso, no le voy a dar mis datos para que me maten, etcétera. Ya le encaran pues a la señora. Ya no es el pueblo ni tan bueno ni tan sabio. Simple y sencillamente nos estamos cansando de tanta corrupción, de tanta negligencia, de tanta impunidad. Eso es lo que está sucediendo. Sergio Zaragoza, disculpa de robarte algunos minutos más de tu valioso tiempo. Quiero decirte que es un deleite platicar contigo porque nos ilustras, nos ayudas a entender cómo está la conversación, la narrativa, la conversación nacional, cómo están construyendo narrativas los señores de Morena sobre la famosa soberanía. Y pues esto nos hace entender lo que actualmente tratan de sembrar, pero que ya no nos comemos el garlito tan fácilmente. Esa es la realidad. Y nada más ponerle el acento sobre la I en el tema de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andy, el hijo de López Obrador, aunque no le gusta que le digan Andy. Legatario de todo el proyecto de López Obrador. Legatario de toda la mugre de López Obrador. Sí. Entonces, el tema ahí es, las visas son un privilegio. Las visas son algo que otorgan países extranjeros para poder acceder a su país, a sus terrenos, a sus territorios, ¿sí? Sí. Y el país puede rechazarlas cuando las pides, denegarlas, puede cancelarlas si está eso con respecto a sus políticas y a sus conveniencias, ¿sí? Entonces, no son un derecho a los mexicanos tener visa, no lo es, quiero que se entienda, porque luego por ahí están tratando de decir es que es un derecho que nos den visa o que no nos las quiten. Claro que no, claro que no. Espero que no pidan explicación del por qué se las quitaron, porque tienen razones para quitárselas, o sea, realmente no lo hacen por un tema como ellos lo quieren poner como un tema político, o sea, sí hay razones de peso detrás de cuando un país extranjero cancela una visa, que va a ser pregunta en el próximo encuesta de México Elige. ¿Votarías por un político que le han quitado la visa a los Estados Unidos? No. Digo, que le han quitado la visa. Sin visa puede haber muchos políticos, el 60% de los mexicanos no tienen visa, ¿sí? Nunca han ido y nunca irán a Estados Unidos. Ni les interesa. Ni les interesa, pero si solicitaste visa y te la quitaron, ¿votarías por esa persona? No. O sea, muy buena pregunta. No sé, la voy a preguntar a ver cuántos contestan, porque eso es lo que está viendo como injerencia extranjera, Claudia Sheinbaum diciendo, el tema de las visas, pues es una injerencia extranjera en los sistemas de votación. Ahora imagínense, pues que en la próxima elección del 27, que se van a disputar 17 estados, gubernaturas, sí, multipliquen esos por lo menos 4 candidatos por cada estado, pues estamos hablando pues de casi, no sé, 60, 70 candidatos en todos, y que haya un listado de quienes tienen visa o no, o quienes tienen su visa cancelada, que es muy diferente, porque luego salen con el mamica, dicen, aquí tengo mi visa, pues sí, pero no puedes pasar a Estados Unidos. Güey. Como Américo Américo Ross en Estados Unidos o en la Walgreens, pues, ¿no? O sea, sí, cruza y aquí está, ¿no? Pásale, a ver, crúzale a ver si te atreves. Correcto, entonces el tema de la visa no es un tema como lo quieren ellos mencionar de soberanía, o sea, definitivamente no lo es. Es un tema que tiene que ver con, obviamente, las políticas de un país extranjero de permitir o no permitir a alguien, y ojo, no están permitiendo entrar a maleantes, en ningún país lo permiten, ¿sí? Y Trump se reservan el derecho, pues digo, como en cualquier lugar. Andy López Beltrán hoy para los Estados Unidos es una persona maleante, non grata. Non grata.
tendrán sus razones, ojalá no las digan, porque sería muy interesante que nos digan, que obviamente por secrecía y por política de ellos no las dicen. El tema de la visa, incluso no dicen quién tiene cancelada la visa. El propio Andy fue el que salió a decir, me cancelaron mi visa, ¿sí? Porque reciben una comunicación privada del gobierno de Estados Unidos diciendo, oiga señor, le cancelé su visa, ¿no? Ya no tiene usted visa, ya no puede pasar por Estados Unidos, ni lo intente, porque le vamos a rechazar su ingreso. Entonces, él mismo lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? Pues bueno, porque yo creo que vienen cosas más duras en este tema y quieren cubrirlo con el manto de la soberanía nacional, que ya con ese petate a ningún muerto nos asusta. Pretendió vacunarse el Andy con la carta. Por supuesto que pretendió vacunarse, por supuesto que pretendió poner a prueba al Estado mexicano a ver cómo iba a responder Claudia Sheinbaum ante su tema que le quitaron su visa. Dios mío, o sea, y como respondió la presidenta también es muy lamentable, ¿sí? El tema de injerencia en el extranjero, o sea, parece que no tenemos un secretario, bueno, no tenemos un secretario de Relaciones Exteriores competente, No. O sea, entonces no tenemos a alguien que esté realmente, pues, dándole buen consejo a la presidenta. Cometió un error. Y cuando hablas en este momento, Sergio Zaragoza, de injerencia, pues lo que hizo el Andy fue una acción injerencista cuando le ordena al presidente de otro país que dé debajo a 2 de sus funcionarios. Es una injerencia. No solamente es un sueño guajiro, es una estupidez, ¿sí? Es una provocación, es algo que pone a la propia presidenta del Estado mexicano en un enroque innecesario por una persona y por un capricho de un proyecto personalísimo de Andrés Manuel López Obrador y sus hijos. El nepotismo a su máxima expresión y la idiotez a su máxima expresión por poner primero tus prioridades y no las prioridades del Estado. Andy no es un hombre de Estado. Andy tiene por encima el tema de su visa y que no puede ir a Estados Unidos y que presiona al propio gobierno a través de los convenios y las complicidades que tenga Claudia Sheinbaum con López Obrador o con quien sea, a que pues actúen en consecuencia por una visa cancelada de una persona irrelevante para nuestro país. Claro. Irrelevante porque lo único que tiene de relevante ese señor es ser hijo de un expresidente que hoy está exiliado en una finca en medio de la selva allá en Palenque. No puede salir porque tiene el repudio de todo mundo. Y ya quisiéramos tener hijos de expresidentes como Enrique de la Madrid, un hombre preparado, culto, y no está... Que los hay. Los hijos de Peña Nieto no andan en el tema de escándalos, los hijos de Felipe Calderón no andan en el tema de escándalo, o sea, los hijos de Echeverría en su momento, pues tal vez el de López Mateos, uno que era rockero y era greñudo ahí. Que se casó con una de las... Talía, con Talía, muy la cantante. Pero bueno, digo, finalmente pues son vidas humanas, son vidas distintas a las de sus padres, pero en el caso de Andy, pues no, ahí tenemos ya una injerencia directa con el Estado mexicano, con la política pública, con una carta donde pide a un hijo de un presidente que destituyan a un secretario de Estado, por favor. Digo, no me imagino que esa carta haya llegado a manos de Donald Trump, no me imagino la carcajada que le haya permitido, o sea, porque raya en la ridiculez, pero en fin, esto es el país que estamos viviendo un país surrealista, estamos viviendo un país que pues lastimosamente está pues denigrándose y demeritándose mucho, se está desgastando de una manera muy rápida y pues bueno, las consecuencias las estamos pagando los mexicanos, tenemos los gobiernos que nos merecemos, tenemos los gobiernos que hemos votado, pues bueno, esas son las consecuencias. Esperemos que de esto aprendamos y nos recuperemos rápido en un corto plazo. Y esperemos que el Andy ya no siga con sus gracejadas porque nos está generando problemas. Sergio Zaragoza. Nada más, perdón, te doy el dato. Dame. Posiciones solicitadas por empleadores, primera mitad del 2026, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 262,144 fueron solicitadas. La fuente es el Departamento de el Trabajo de Estados Unidos y la Oficina del Trabajo. Posiciones certificadas, primera mitad. Sergio.
Se nos cortó la transmisión con Sergio Zaragoza. Ahorita le mandamos un mensaje. Pero bien, yo quiero agradecerle que nos haya seguido en esta hora del programa. Recuerde que nos vemos el día de mañana en punto, pero en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos.